En la parte inferior del tabernáculo, de las puertas del tabernáculo, aparece a nuestra izquierda la escena de la ascensión del Señor, una de las grandes fiestas también que se introducen dentro de la Pascua del Señor. Aparece de una manera clara no solamente el texto evangélico, sino que nos habla del momento en el que en los Hechos de los Apóstoles Cristo, una vez resucitado, pues después de comer, una vez con los discípulos, les invita a subir en el Monte de los Olivos con él. Es ahí donde ciertamente se nos dice que es subido al cielo, ¿no? Sube al cielo delante de ellos, ¿no? Esta escena que ya aparece en el Evangelio, en los evangeliarios de Rábula o en este fragmento del Tesoro de Monza, ambos del siglo VI, aparece la representación de la ascensión, todavía Cristo siendo ayudado a subir al cielo por ángeles, ¿no? Vemos como ese detalle en el que primeramente es representado Cristo siendo subido, acompañado por la corte celestial. Aparece en este evangeliario, en la escena del Tesoro de Monza, aparece también la Virgen María, personaje que no aparece en los textos de los Hechos de los Apóstoles, no se nos dice que María estuviera con ellos. Sin embargo, ya aparece en esta escena de la ascensión del Señor, en la que ella aparece junto al resto de los apóstoles, ¿no? Ella en el centro y sobre ella Cristo que asciende. Esta unión tanto del cuerpo de los apóstoles con María en el centro va a permanecer, va a tener una intencionalidad, porque se quiere ver en esta forma iconográfica lo que los textos, lo que la liturgia, lo que la teología misma nos habla en esta fiesta, que es que Cristo como cabeza ha ascendido a los cielos y queda el cuerpo en la tierra, en lo que es el cuerpo místico de la Iglesia. La homilía de San Gregorio Magno, en la que se habla de que Cristo sube sin ayuda, va a marcar la diferencia en la iconografía. Es esta forma de predicar, este hincapié que hace Gregorio Magno, en lo que desaparecen ya que Cristo se ha ayudado a ascender, sino que sube él solo, ¿no? Marcando la diferencia con la asunción de la Virgen, que la Virgen es asunta al cielo, es subida a los cielos con ayuda. Sin embargo, Cristo, siendo el mismo Dios, marcando precisamente que es verdadero hombre, pero es verdadero Dios, no necesita ayuda para subir al lugar al que es su hogar propio, como es junto al Padre, junto a la Santísima Trinidad, ¿no? Asimismo, la oración y el prefacio de la fiesta de la ascensión del Señor, tomada de los textos de León Magno o de San Agustín y de Gregorio de Nisa, pues nos ayuda a profundizar en lo que la iconografía va a tender a mostrar. Si leemos, por ejemplo, la oración colecta de la ascensión, nos dice: concédenos, Dios Todopoderoso, exultar de gozo y darte gracias en esta liturgia de alabanza, porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya nuestra victoria, y donde nos ha precedido Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también como miembros de su cuerpo. O el prefacio nos dice: no se ha ido para desentenderse del mundo, sino que ha querido precedernos como cabeza nuestra, para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Esta oración y este prefacio, tomados, como ya os digo, de los textos importantes de la tradición de la Iglesia, como los de León Magno, San Agustín o Gregorio de Nisa, pues son importantes para comprender y ahondar más en el misterio que aquí nos muestra esta bella imagen, ¿no? Así, por ejemplo, San Agustín, en uno de los sermones de esta fiesta de la ascensión del Señor, dice: Él ha sido ensalzado ya por encima de los cielos. No obstante, sufre en la tierra cuantas fatigas padecemos nosotros, en cuanto miembros suyos. No hemos de perder la esperanza de alcanzar la perfecta y angélica morada celestial, porque Él ha dicho: nadie sube al cielo, sino quien bajó del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero tales palabras se dijeron en atención a la unidad que formamos, según la cual Él es nuestra cabeza
y nosotros su cuerpo. Precisamente esta hincapié que en la fiesta de la Ascensión lo que se os invita a ver, la diferencia entre la cabeza y el cuerpo, es lo que nos muestra esta imagen. Por eso Cristo aparece de una manera orante, ascendiendo en esta postura de la tradición cristiana del orante, ¿no? Aparece subiendo él solo hacia la casa del Padre. Como cabeza, ocupa casi más de la mitad del espacio, como vemos en esta imagen, ¿no? Aparece en pie, vestido ya sin mostrar el costado, vestido ya de realeza y ascendiendo al Padre. En la parte inferior, su cuerpo, el cuerpo místico donde Él permanece también, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Aparecen los apóstoles puestos de rodillas y la Virgen a mano izquierda también con ellos. Aunque no aparece en los textos, sí que aparece en la tradición iconográfica, porque desde los mismos momentos de los padres ya nos habla de este cuerpo en el cual María es madre, ¿no? Es símbolo de la Iglesia. Por eso ya no nos habla simplemente de la escena, sino de la tradición teológica, la lectura teológica y la lectura litúrgica que también nos hace comprender. La fiesta de la Ascensión es precisamente la invitación a que todos miremos, ¿no? Y busquemos que ya tenemos la cabeza metida en el cielo, ¿no? En esa expresión que tan comúnmente utilizamos, meter la cabeza, ¿no? Pues precisamente procede de esta fiesta, ¿no? En la que nuestra cabeza, como cuerpos e hijos de Dios, ya está metida en el cielo, ¿no? Falta el resto de su cuerpo que somos nosotros, ¿no? Esta tradición y esta lectura de la cabeza y el cuerpo no es de la tradición de la Iglesia, ya aparece y tiene sus lugares en la Sagrada Escritura, como en San Pablo, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, del 15 al 20, nos habla de Cristo como cabeza y la Iglesia como cuerpo, o Efesios, el capítulo 1, 22 y 23, ¿no? Versículos, ¿no? En el que se nos habla de esta diferencia entre la cabeza, que es Cristo, y los miembros, que somos nosotros, ¿no? En este bellísimo cuadro, en esta bellísima imagen que tenemos aquí en el retablo, aparece precisamente dentro de las puertas del tabernáculo. Una vez más nos hacen hincapié también a lo que ahí que contemplamos, ¿no? Al lugar donde está situada esta escena. Cuando se abrían estas puertas se contemplaba el Santísimo. Es por eso por lo que se nos invita a lo que el mismo texto escriturístico de la fiesta nos habla. El relato de los Hechos de los Apóstoles termina diciendo, ¿no? Los ángeles dicen a ellos, les dice: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo. Teniendo en cuenta que las puertas se abrían y aparecería el Santísimo, uno se postra de rodillas. Por eso la imagen de la Virgen con los apóstoles en este relieve de estas puertas aparecen de rodillas. En otros cuadros podíamos verlos de pie, pero aquí aparecen de rodillas. Postura litúrgica ante el que adora, ante el que mira y contempla a Cristo mismo. Asimismo, la postura que vemos en María o en los apóstoles es la misma que adoptamos en el momento en el que nos posicionamos delante del Santísimo. Es una postura de adoración y reconocimiento de aquel que ha subido al cielo y permanece con nosotros a través también de la Eucaristía. La última de las escenas que aparece en este tabernáculo es la escena de Pentecostés, unida también a la Ascensión. Hemos de recordar que la fiesta de Pentecostés es la culminación de la Pascua. Aparece como la gran fiesta final para dar comienzo a la nueva vida del tiempo ordinario, que es la vida pública de la Iglesia. Aparece representada la escena en este tabernáculo con la Virgen María sentada en torno a los apóstoles y sobre ella el Espíritu Santo que desciende con sus dones sobre la cabeza de cada uno de los apóstoles. Es en este caso, sí aparece en los Hechos de los Apóstoles la escena y sí aparece María, así como en la Ascensión no aparecía en los textos evangélicos la figura de María, sí en Pentecostés nos deja claro Lucas que ella estaba con ellos en el cenáculo cuando aparece el Espíritu Santo.
Es por eso por lo que también aparece en esta escena rodeada de los apóstoles. Sobre ella aparece el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en forma de paloma, es solamente representada, y nos dice así en los textos de la Sagrada Escritura, que aparece en el bautismo del Señor. En el momento de la vida pública, comienzo de la vida pública de Jesús, nos dice que Jesús se aproxima a Juan Bautista para ser bautizado y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Es el único relato en el que aparece que el Espíritu Santo tenga este signo de la paloma. La forma de representar al Espíritu Santo a lo largo de la historia de la Iglesia ha cambiado, sobre todo en los primeros siglos, pero siempre ha estado unido en el imaginario colectivo a la forma de la paloma. En Pentecostés, en la escena de Pentecostés, no se nos habla de esta forma de representar al Espíritu Santo. Simplemente en los textos aparece que un aire impetuoso se llena la sala y desciende como llamas de fuego sobre los apóstoles el don del Espíritu Santo. En este caso se ha unido las dos formas de representar al Espíritu Santo. Por un lado, la paloma, que aparece en la parte superior, de la cual descienden todas esas potencias, dejando claro que es el mismo Dios, y sobre las cabezas de los apóstoles y la Virgen María aparecen esas llamas de fuego. Esta forma de unir la paloma y las llamas de fuego aparece ya en el Evangelio de Rábula, representado ya en el siglo VI. En este caso aparece la escena situada dentro de un interior, ya con las ventanas para mostrarnos que es la salida de la Iglesia en la vida pública, y también aparece una vez más María. María no aparece arrodillada, como veíamos en la imagen de la ascensión, sino sentada como sé de sapiencia, como aquella que está sentada con el libro, llenándose del Espíritu Santo. Así ella misma, que es madre y sé de la sabiduría, se nos muestra a lo largo de la tradición de la Iglesia. María ya no es simplemente la que dice sí, sino es la Virgen sabia que, como nos dice el Evangelio de Lucas, ha escogido la mejor parte. Es, como nos relata también San Lucas, la que ha ido guardando todo en su corazón y que ahora lo muestra a los apóstoles. Es la maestra de la verdad que entrega a la Iglesia los hechos y las palabras que ha ido recogiendo y meditando en su corazón. Por eso también San Bruno de Asti, ya en el siglo XI, nos dice: «Oh Madre sapientísima, la única digna de un hijo semejante, que meditaba todas estas palabras en su corazón y no las conservaba, guardándolas en su memoria, para que después al enseñarlas, narrarlas y anunciarlas, fuesen puestas por escrito, proclamadas en todo el mundo y anunciadas a todas las naciones». Es por esto por lo que aquí aparece no simplemente como el elemento que aparece en los Hechos de los Apóstoles, que María estaba con ellos, sino aquí aparece como centro, como el lugar donde ella está como sede de la sabiduría. Está ella, como Cristo una vez fue encontrado en el templo, sentado entre los doctores. Es María la que ahora está sentada en medio de los doctores de la Iglesia, que son los apóstoles. Es María sentada como madre de la sabiduría, como maestra de la fe. Es el nuevo templo en el cual se instaura la vida pública de la Iglesia. De ahí también la unión de la forma de paloma, como una vez empezó la vida pública Jesús, aquí comienza la vida pública del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, que es este Pentecostés. También aquí se nos pone, no de una forma casual, en estas puertas del tabernáculo. Si abriendo el tabernáculo se mostraría el Santísimo, aquí aparece reflejado que sin el Espíritu Santo somos incapaces de reconocer al Señor, recogiendo las palabras que nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, que se nos dice: «Nadie puede decir Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo». Y hay diversidad de carismas, nos sigue diciendo San Pablo, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Es precisamente esta conciencia en la que, al abrirse las puertas, necesitamos también reconocer a Cristo en la Eucaristía gracias al don del Espíritu Santo. Nadie puede reconocerlo si no es por obra del Espíritu Santo. Por eso también lo pedimos, como fue pedida por la Iglesia naciente, el don del Espíritu Santo para reconocer
a Cristo y reconociendo a Cristo, pudiéndole contar y anunciar, como nos invita el Espíritu Santo, como María hizo con su prima Isabel al llenarse del Espíritu Santo, como lo hizo la Iglesia naciente al recibirlo en Pentecostés, así también nosotros, al adorarle y reconocerle, salir por las puertas anunciando quién es el Salvador, quién es el anuncio de la Pascua.